En el banco, mi papá me presionó un bolígrafo en la mano. Solo firma, es un trámite de rutina. Mamá me apretó el codo hasta que me dolió. Le deslicé una nota a la cajera. Estaban listos para vaciar mi cuenta. La gerente cerró la puerta de cristal con llave, y. Mi nombre es Marisol Williams. Acabo de cumplir 23 años y me gradué con un título en contabilidad. La herencia que me dejó mi abuela pagó por mi educación, y se suponía que aseguraría mi futuro. Pero ahora mismo, estoy sentada en una sucursal bancaria que nunca antes había visitado, observando a mi padre mientras me presiona un bolígrafo en la mano. Solo firma, es un trámite de rutina, insiste con una sonrisa que no llega a sus ojos. Mi madre me aprieta el codo hasta que me duele. Mientras ellos miran hacia otro lado, le deslizo una nota doblada a la cajera. Antes de contarte cómo salvé mi futuro financiero ese día, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios y suscríbete si quieres más historias sobre cómo defenderte. Durante mi infancia, mi abuela Beatriz era mi refugio seguro. Vivía a solo 3 cuadras de nuestra casa familiar en Springfield, y yo iba en bicicleta a su casa casi todos los días después de la escuela. Mientras mis padres siempre estaban envueltos en su propio mundo de preocupaciones financieras y discusiones, la abuela Beatriz me proporcionaba la estabilidad que yo anhelaba. Una mujer siempre debe ser capaz de valerse por sí misma, me decía mientras horneábamos galletas juntas en su soleada cocina. La independencia financiera es tan importante como la independencia emocional, Marisol. La abuela Beatriz no solo era sabia con el dinero. Había construido toda su carrera en torno a él. Durante 40 años, fue ascendiendo desde cajera de banco hasta convertirse en la gerente de la sucursal más grande de nuestro condado. Empezó en una época en la que las mujeres en la banca eran raras, enfrentando discriminación y dudas sobre sus capacidades. Pero su mente aguda y su determinación inquebrantable demostraron que todos los escépticos estaban equivocados. El dinero no son solo números en una página, me explicó cuando yo tenía 12 años. Es libertad, seguridad y opciones. Nunca dejes que nadie te quite eso. Cuando cumplí 16 años, la abuela me invitó a su casa para un almuerzo especial de cumpleaños. Después de que terminamos su famoso estofado, me entregó un sobre. Este no es tu verdadero regalo, dijo, con un brillo en los ojos. Es algo mejor. Dentro había la documentación de un fondo fiduciario que había establecido para mí. El dinero estaría disponible en 2 etapas, la primera porción al cumplir los 18, para pagar mi educación, y el saldo completo se volvería accesible cuando cumpliera 25 años o completara mi título universitario, lo que ocurriera primero. He visto a demasiados jóvenes luchar con las deudas, explicó. Tu educación debe ser una inversión, no una carga. La reacción de mis padres a la noticia fue reveladora. Mamá parecía genuinamente feliz por mí, pero la expresión de papá era calculadora. Recuerdo que le hizo a la abuela Beatriz preguntas específicas sobre el fideicomiso, quién lo controlaba, cuándo exactamente tendría acceso yo, y si había formas de eludir las restricciones de edad en caso de una emergencia. El dinero es para Marisol y solo para Marisol, había declarado la abuela con firmeza. Me he asegurado de eso. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de alerta. Mi padre siempre había tenido problemas con la gestión del dinero. Pasaba por negocios como si fueran estaciones del año, un restaurante que cerró en 6 meses, una empresa de jardinería que nunca despegó, y un periodo vendiendo seguros de vida que terminó con quejas de los clientes. Cada fracaso nunca fue su culpa. Siempre era la economía, o la competencia desleal, o los empleados desleales. Mi madre permitía su caos financiero. Ella trabajaba como asistente administrativa en la escuela secundaria local. Su sueldo fijo mantenía a flote a nuestra familia mientras papá perseguía su próxima gran oportunidad. Gestionaba sus finanzas en un estado constante de estrés, pero nunca se enfrentó a él por sus hábitos de gasto. Durante mis 2 primeros años de universidad, viví en las residencias estudiantiles y veía a mi familia principalmente en vacaciones. La abuela Beatriz me visitaba en el campus una vez al mes, y almorzábamos juntas mientras me ofrecía consejos prácticos sobre las clases y la planificación de mi carrera. Luego, durante mi segundo año, le diagnosticaron una forma agresiva de cáncer de páncreas. En 3 meses, se había ido. El duelo me golpeó con fuerza. La abuela había sido mi ancla, mi guía.
Volver a su casa vacía para ayudar a clasificar sus pertenencias se sintió surrealista. Entre sus papeles, encontré notas detalladas sobre mi fondo fiduciario. Había sido meticulosa en su planificación, asegurándose de que todo fuera legalmente sólido y estuviera claramente documentado. Después del funeral, noté un cambio en la actitud de mis padres hacia mí. Papá empezó a llamar con más frecuencia, haciendo preguntas casuales sobre mis estudios y cuándo me graduaría. Mamá comenzó a enviar paquetes a mi dormitorio con notas que enfatizaban cuánto se habían sacrificado por mí a lo largo de los años. A medida que se acercaba la graduación, la presión se intensificó. La familia cuida de la familia se convirtió en el mantra de mi padre cada vez que hablábamos. Después de todo lo que hemos hecho por ti, pronto será tu turno de ayudarnos, decía con una importancia que me incomodaba. El enfoque de mi madre era más sutil, pero igualmente persistente. Tu padre y yo no nos estamos volviendo más jóvenes, suspiraba durante nuestras llamadas. Hemos renunciado a tanto por ti. Los padres no deberían tener que luchar mientras sus hijos viven cómodamente. El chantaje emocional se intensificó después de que recibí mi carta de aceptación para la escuela de posgrado. Había planeado continuar mi educación usando parte de mi herencia, algo que la abuela había fomentado. ¿Escuela de posgrado? ¡Qué desperdicio!, se burló mi padre. Ya tienes una licenciatura. Es hora de empezar a ser responsable y pensar en las necesidades de tu familia en lugar de solo en las tuyas. Traté de explicar que esto era lo que la abuela quería para mí, pero eso solo empeoró las cosas. Tu abuela ya no está aquí, espetó mi madre. Nosotros sí. Y necesitamos que seas práctica, no egoísta. La herencia que la abuela Beatriz había destinado como mi base para la independencia se estaba convirtiendo en una fuente de tensión, arrastrándome de vuelta a una dinámica familiar de la que había esperado escapar. Poco sabía yo entonces hasta dónde llegarían mis padres para poner sus manos en lo que creían que debería ser suyo. El día que recibí mi diploma debería haber sido de pura celebración. 4 años de trabajo duro, noches de estudio hasta tarde y dedicación habían valido la pena. Mientras caminaba por el escenario con mi toga y birrete, vi a mis padres entre el público. No estaban animando como las otras familias. Se susurraban el uno al otro, con el rostro de mi padre animado mientras gesticulaba con su programa. En el almuerzo posterior a la graduación, que insistieron en pagar a pesar de mis ofertas, mi padre levantó su copa para un brindis. Por Marisol, dijo, sonriendo ampliamente, quien está a punto de entrar en el mundo real y finalmente comenzar a contribuir a esta familia. El comentario me dolió, pero lo ignoré, no queriendo armar una escena. Mi compañera de cuarto Liliana, que se había unido a nosotros, levantó una ceja pero no dijo nada. 2 días después, comencé a buscar trabajo activamente. Con mi título de contabilidad, tenía varias pistas prometedoras. Estaba particularmente emocionada por un puesto de nivel inicial en Dexter y Asociados, una firma de asesoría financiera especializada en ayudar a las personas a planificar su jubilación y eventos importantes de la vida. ¿Asesoría financiera? Eso es perfecto, exclamó mi padre cuando le conté sobre la entrevista. Puedes practicar ayudándome a reorganizar las finanzas de nuestra familia. Tengo algunas grandes ideas de inversión que solo necesitan un poco de capital para empezar. La forma en que enfatizó capital hizo que se me anudara el estómago. Antes de que pudiera responder, continuó, de hecho, ahora que te has graduado, deberíamos sentarnos y revisar tu herencia. Puedo ayudarte a administrarla. Invertir es un negocio complicado para alguien sin experiencia en el mundo real. Le expliqué que quería establecerme en un trabajo primero, antes de tomar decisiones financieras importantes, pero esto solo pareció frustrarlo. Siempre has sido tan terca, dijo, su tono volviéndose más agudo. Igual que tu abuela. A veces pienso que te puso en nuestra contra. La acusación fue tan inesperada e injusta que las lágrimas brotaron de mis ojos. Eso no es verdad, protesté. La abuela nos quería a todos. Entonces demuéstralo, me desafió. Muéstranos que la familia importa, ayudando a tus padres que han sacrificado todo por ti. Estas conversaciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Mi madre adoptó un enfoque diferente, llamándome tarde en la noche, con la voz temblorosa. Odio molestarte, cariño, comenzaba, pero hoy llegó la factura del impuesto a la propiedad, y simplemente no sé cómo vamos a arreglárnoslas. Tu padre ha estado tan estresado que no puede dormir.
Si tan solo tuviéramos un poco de ayuda para superar este mal momento. Les envié dinero, $500 por aquí, 800 por allá, de mis modestos ahorros, esperando que aliviara la presión. Nunca lo hizo. Las solicitudes solo se hicieron más grandes y más frecuentes. Las cosas tomaron un giro alarmante cuando recibí una llamada de una compañía de tarjetas de crédito sobre un pago atrasado en una cuenta que no reconocía. Confundida, pedí más detalles. La cuenta había sido abierta 6 meses antes a mi nombre, con mi número de seguro social. El saldo actual era de más de $12.000. Temblando, solicité un estado de cuenta completo. Cuando llegó, descubrí cargos por electrodomésticos, aparatos electrónicos caros, e incluso una escapada de fin de semana a un casino, nada de lo cual yo había comprado. Conduje hasta la casa de mis padres sin avisar. Al entrar, vi un nuevo televisor de pantalla grande en la sala de estar y elegantes electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina que no estaban allí durante mi última visita. Cuando los confronté, mi padre ni siquiera lo negó. Necesitábamos actualizar algunas cosas por aquí, dijo casualmente. Tu crédito era mejor que el nuestro, y no es como si lo estuvieras usando para algo en este momento. Cometiste fraude, dije, mi voz apenas un susurro. Robaste mi identidad. No seas tan dramática, intervino mi madre. Somos familia. Lo tuyo es nuestro. Así es como funciona. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose. Después de todo lo que hemos hecho por ti, criarte, alimentarte, vestirte, ¿nos reprochas unas pocas necesidades? ¿Así es como pagas nuestros sacrificios? Poniéndome miles de dólares en deuda sin mi conocimiento o permiso, respondí. Íbamos a pagarlo, insistió mi madre, aunque su mirada desviada me dijo lo contrario. ¿Con qué dinero?, pregunté. Ninguno de los dos respondió. A partir de ese día, comencé a dormir con mis documentos importantes: certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, estados de cuenta bancarios debajo de mi almohada. Revisaba mi informe de crédito semanalmente y coloqué alertas de fraude en mis cuentas. Me sentía como una prisionera en mi propia vida, constantemente vigilante. Una noche, mientras me quedaba en casa de mis padres antes de una entrevista temprano, los escuché hablar en la cocina mucho después de que pensaran que me había ido a dormir. La segunda hipoteca tiene 3 meses de retraso, susurró mi madre con urgencia. Están amenazando con la ejecución hipotecaria. Lo sé, respondió mi padre, con la voz tensa. Pero una vez que accedamos a la herencia completa de Marisol, podremos ponernos al día con todo. Pagar las tarjetas, los préstamos del coche, la hipoteca, tal vez incluso empezar de nuevo en otro lugar. ¿Pero cómo?, preguntó mi madre. Ahora es tan cautelosa, desde el incidente de la tarjeta de crédito. Hubo una pausa antes de que mi padre respondiera, su tono escalofriantemente calculado. He estado hablando con Arturo en el Pioneer Bank. Me debe un favor de hace tiempo. Dice que hay una manera de hacerlo, que todo sea agradable y legal. Solo necesitamos que ella firme los papeles correctos. ¿Y si no quiere? Lo hará, dijo mi padre con confianza. Es una buena chica que ama a su familia. Solo tenemos que ser convincentes. Yací congelada en mi cama temporal, una sensación de náuseas extendiéndose por mi pecho. Ya no solo esperaban mi ayuda. Estaban conspirando activamente para tomar todo lo que mi abuela me había dejado. La herencia que estaba destinada a darme libertad sería, en cambio, consumida por sus deudas y malas decisiones. A la mañana siguiente, puse una excusa sobre la necesidad de prepararme para mi entrevista y me fui temprano. En lugar de ir a casa, conduje hasta la comunidad de retiro Lakeside, donde ahora vivía Pilar Watson, la amiga más cercana de mi abuela y ex colega en el banco. Si alguien entendería mi situación y me ofrecería un consejo sensato, sería Pilar. El apartamento de Pilar estaba lleno de plantas y libros, muy parecido a como había sido la casa de mi abuela. Las dos mujeres habían trabajado juntas en el banco durante más de 30 años y compartían el mismo enfoque práctico tanto para el dinero como para la vida. A sus 82 años, la mente de Pilar seguía tan afilada como una navaja, y sus ojos se entrecerraron mientras yo le explicaba mi situación. No me sorprende, dijo después de que terminé de relatar la conversación que había escuchado. Tu padre le pidió préstamos a Beatriz constantemente durante toda su vida.
Ella siempre se negó, diciéndole que necesitaba aprender a valerse por sí mismo. Eso creó una gran brecha entre ellos. Me sirvió otra taza de té y agregó, por eso ella configuró tu fideicomiso de la manera en que lo hizo, específicamente para protegerte de esta situación exacta. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome validada y aterrorizada a la vez. Son mis padres. Los quiero, pero están dispuestos a robar tu futuro, terminó Pilar sin rodeos. Beatriz estaría furiosa. Esto es abuso financiero, claro como el agua. Pensó por un momento, tamborileando con los dedos en el brazo de su silla. Si están trabajando con alguien en el Pioneer Bank, debes ser extremadamente cuidadosa. No firmes nada, sin importar lo que digan. De hecho, te recomendaría que grabes cualquier conversación con ellos a partir de ahora, si eso es legal en tu estado. Asentí, tomando notas mentales. Probablemente debería mudarme por completo, pero aún no he ahorrado lo suficiente para el depósito de seguridad de un apartamento. Quédate con una amiga si puedes, aconsejó Pilar. Y hagas lo que hagas, no aceptes ninguna reunión en el Pioneer Bank. Si insisten, exige llevar a tu propio asesor financiero. Cuando regresé a casa de mis padres para recoger más de mis pertenencias, me estaban esperando, inusualmente alegres. Mi padre juntó las manos cuando entré. Grandes noticias, Calabacita. He programado una reunión para nosotros en el banco el jueves por la mañana. Solo algunos trámites de rutina ahora que te has graduado. Necesitan tu firma en algunas cosas para finalizar la distribución del fideicomiso. Se me heló la sangre. Esto estaba sucediendo más rápido de lo que había anticipado. ¿El jueves? Es muy pronto. Tengo una entrevista de trabajo esa mañana. Reprográmala, dijo mi madre con firmeza. Esto es más importante. Se trata de tu futuro. La ironía de su declaración podría haber sido divertida si no fuera tan inquietante. Forcé una expresión neutral. ¿Qué sucursal? Pioneer Bank en la avenida Westfield, respondió mi padre. Conozco al gerente de allí desde hace años. Nos va a cuidar muy bien. No era mi sucursal habitual, ni siquiera el banco donde tenía mis cuentas. Las alarmas sonaban frenéticamente en mi mente. ¿Qué estoy firmando exactamente?, pregunté, tratando de sonar simplemente curiosa en lugar de sospechosa. Mi padre agitó la mano con desdén. Solo formularios estándar para la distribución del fideicomiso. Nada de qué preocuparse. Arturo me lo explicó todo. Me gustaría revisarlos antes, dije. No es necesario, intervino mi madre rápidamente. Te explicarán todo en la reunión. Es todo muy sencillo. Esa noche, pidieron comida cara para llevar de mi restaurante favorito, algo que rara vez hacían dada su situación financiera. La normalidad forzada de nuestra conversación durante la cena se sintió surrealista, como actores actuando en una obra sobre una familia feliz. Estaba pensando, dijo mi madre mientras servía tarta de queso de postre, que deberías ponerte esa bonita blusa azul que te compré para Navidad para ir al banco mañana. Las primeras impresiones importan. Asentí sin comprometerme, mi mente acelerada. Después de la cena, me disculpé para prepararme para la reunión y me encerré en mi antiguo dormitorio. Inmediatamente, llamé a Liliana. ¿Puedo quedarme en tu casa un tiempo?, le pregunté después de explicarle la situación. Quizás a partir de mañana, después de esta reunión en el banco. Por supuesto, dijo sin dudar. Y voy contigo a ese banco. Nunca lo permitirán, dije. Entonces esperaré afuera. Si no sales en 30 minutos, entro. Y si es necesario, llamo a la policía. Su apoyo me dio valor. Pasé la noche investigando qué documentos podrían transferir legalmente el control de mi herencia. Basado en lo que encontré, necesitaba estar en guardia contra formularios de poder notarial, autorizaciones de transferencia de activos o solicitudes de cuentas conjuntas. Cualquiera de estos podría potencialmente dar a mis padres acceso a mis fondos. También reuní pruebas de la tarjeta de crédito fraudulenta, tomando fotos de los estados de cuenta y documentando las compras no autorizadas. Si las cosas salían mal, quería pruebas de su explotación financiera previa. Dormir fue imposible.
Seguía pensando en mi abuela y en lo devastada que estaría al ver a su nuera e hijo tratando de socavar todo por lo que había trabajado. Ese pensamiento fortaleció mi determinación. A la mañana siguiente, mi padre silbaba mientras preparaba el desayuno. Otra rareza. Nunca cocinaba. Mi madre había dejado la blusa azul como había sugerido, junto con una falda conservadora y tacones bajos. Queremos que te veas profesional, dijo con una sonrisa tensa, como una joven empresaria adecuada. El viaje al Pioneer Bank fue tenso, a pesar de los intentos de mis padres de mantener una conversación casual. Mi padre me miraba constantemente por el espejo retrovisor, su sonrisa sin llegar del todo a sus ojos. Este es un día importante para nuestra familia, dijo mientras entrábamos en el estacionamiento. Un nuevo comienzo. Esa frase me dio escalofríos. ¿Un nuevo comienzo para quién? El banco estaba ubicado en un moderno edificio de cristal con Pioneer Bank en letras grandes en la fachada. Al entrar, mi padre se dirigió con confianza al mostrador de recepción. La familia Williams para ver a Arturo Donahue, anunció con orgullo. La recepcionista sonrió y levantó el teléfono. El señor Donahue estará con ustedes enseguida. En cuestión de minutos, apareció un hombre calvo de unos 50 años, estrechando la mano de mi padre vigorosamente. Héctor, qué gusto verte. Y esta debe ser Marisol. He oído mucho sobre ti. Su amabilidad se sentía ensayada, su mirada evaluadora mientras me examinaba. Sonreí cortésmente, pero no dije nada. Tenemos la sala de consultas privada lista para ustedes, dijo, guiándonos a través del vestíbulo. Andrés de nuestro departamento de fideicomisos se unirá a nosotros para ayudar con el papeleo. Mientras caminábamos, miré a mi alrededor nerviosamente, buscando cámaras de seguridad, anotando la ubicación de otros empleados del banco. La sala de consultas estaba en la parte trasera del edificio, con paredes de cristal que podían volverse opacas con solo tocar un botón, lo cual Arturo presionó rápidamente después de que entramos. Para mayor privacidad, explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora, vayamos al grano, ¿de acuerdo? La sala de banca privada se sentía como una trampa. Elegante y moderna, con su mesa de caoba y sillas lujosas, estaba diseñada para hacer que los clientes se sintieran importantes, valorados. Hoy, se sentía como el escenario de una emboscada. Mi padre se sentó demasiado cerca de mí, su loción para después de afeitar era abrumadora en el espacio cerrado. Mi madre tomó el asiento a mi otro lado, encerrándome efectivamente. Arturo Donahue se sentó frente a nosotros, extendiendo carpetas con el logo del Pioneer Bank grabado en oro. Solo estamos esperando a Andrés de nuestro departamento de fideicomisos, explicó, barajando papeles con aire de importancia. Como si fuera una señal, la puerta se abrió y entró un hombre más joven, llevando más documentos. Lamento la espera, dijo, aunque solo habíamos estado allí 2 minutos como mucho. Soy Andrés Prescott, especialista en fideicomisos. Apenas me miró mientras tomaba asiento junto a Arturo, centrándose en mi padre. He preparado todo el papeleo como se solicitó, señor Williams. Todo está en orden. Excelente, respondió mi padre, frotándose las manos. Marisol está ansiosa por terminar esto hoy mismo. No me dieron la oportunidad de contradecir esta afirmación. Mientras Andrés se lanzaba a lo que sonaba como un discurso ensayado sobre la consolidación de activos y soluciones de gestión simplificadas, sus palabras eran deliberadamente vagas, llenas de jerga financiera que ocultaba en lugar de aclarar. Arturo intervenía ocasionalmente con asentimientos alentadores. Este es realmente el enfoque más eficiente, me aseguró, sin explicar qué era esto en realidad. Cuando Andrés finalmente empujó una pila de documentos hacia mí, mi padre inmediatamente colocó su mano sobre ellos. Primero revisaré esto, para asegurarme de que todo esté en orden, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Hojeó las páginas rápidamente, sin leerlas realmente, murmurando ocasionalmente, sí, bien o eso parece correcto. Cuando intentó entregarme la primera página y un bolígrafo, en su lugar, tomé la pila completa. Me gustaría leer todo antes de firmar, dije, tratando de mantener la voz firme. La mano de mi madre se aferró a mi brazo debajo de la mesa, sus uñas clavándose en mi piel. Cariño, tu padre ya lo ha revisado todo, dijo con una dulzura artificial. No queremos hacer perder el tiempo a todos.
insistí, atrayendo los documentos hacia mí. Mientras comenzaba a leer, frases que encendieron las alarmas saltaron a la vista. Por la presente transfiero todos los activos, renuncio al control, autorizo el acceso total, cesión irrevocable. Esto no era un papeleo de rutina para distribuir mi fondo fiduciario. Era la documentación para cederles todo a mis padres. No entiendo, dije, mirando directamente a Andrés. Estos formularios le darían a mis padres el control total de mi herencia. No es para eso que estoy aquí. Andrés se movió incómodamente, buscando la guía de Arturo. Arturo se aclaró la garganta. Es un arreglo estándar para la gestión de activos familiares. Su padre explicó que usted quería una supervisión financiera consolidada, dado su ocupado horario al comenzar una nueva carrera. Yo nunca dije eso, afirmé con firmeza. Mi padre se rió, un sonido frágil. Marisol solo está nerviosa con los asuntos financieros. Las mujeres a menudo lo están. Por eso estamos organizando esto, para quitarle esa carga de encima. El comentario sexista quedó flotando en el aire. Andrés parecía cada vez más incómodo. De hecho, continué, mi abuela estableció este fideicomiso específicamente para que yo tuviera independencia financiera. Estos documentos socavarían completamente sus deseos. Tu abuela no entendía las realidades de la economía actual, replicó mi padre, su fachada amistosa comenzando a desvanecerse. Los tiempos han cambiado. Las familias necesitan unir recursos. El agarre de mi madre se apretó dolorosamente en mi brazo. Debajo de la mesa, me pellizcó con fuerza. Marisol, siseó, deja de ser difícil. Noté que Andrés observaba esta interacción con creciente preocupación. Arturo, sin embargo, parecía decidido a seguir adelante. Quizás deberíamos centrarnos en las páginas de firma, sugirió Arturo suavemente. El lenguaje legal puede ser intimidante, pero le aseguro que todo es un procedimiento estándar. Pasó a la última página del primer documento y señaló la línea de la firma. Mi padre inmediatamente me puso un bolígrafo en la mano. Solo firma. Es un trámite de rutina, insistió, su voz más dura ahora, exigiendo obediencia. Necesito tiempo para pensar. ¿Puedo usar el baño antes de continuar?, pregunté. Arturo pareció a punto de objetar, pero Andrés asintió. Por supuesto. Está al final del pasillo a su derecha. Iré contigo, dijo mi madre rápidamente. No es necesario, respondí, levantándome antes de que pudiera protestar más. Una vez a salvo y encerrada en el cubículo del baño, me apoyé contra la pared, tratando de controlar mis manos temblorosas. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo estaban tratando de acceder a mi dinero, estaban intentando tomar el control total de todo lo que mi abuela me había dejado. Si firmaba esos papeles, entregaría legalmente todo mi futuro financiero. Busqué en mi bolso con dedos temblorosos, encontrando un viejo recibo de la farmacia. En el reverso, escribí con letras claras y desesperadas, ayuda. Me están obligando a firmar. Intentan tomar mi herencia. Llamen a la gerente. No dejen que vean esta nota. Doblando el papel lo más pequeño posible, lo metí en la palma de mi mano. Ahora, solo necesitaba una forma de pasárselo a alguien sin que mis padres se dieran cuenta. Tomando varias respiraciones profundas, me eché agua fría en la cara y regresé a la sala de conferencias, con un plan formándose en mi mente. Al sentarme, noté que una joven cajera había entrado en la habitación y estaba rellenando la jarra de agua en la mesa auxiliar. Perfecto. ¿Podría darme un poco de agua, por favor?, pregunté, moviéndome hacia ella. Mientras me servía un vaso, tiré deliberadamente mi bolso de la mesa. ¡Oh, qué torpe soy!, exclamé, agachándome con ella para ayudar a recoger el contenido derramado. Mientras ambas alcanzábamos un lápiz labial que había rodado debajo de la mesa, le presioné el recibo doblado en la mano, encontrando su mirada significativamente. Ella no dio ninguna indicación de haber recibido nada, ayudándome profesionalmente a recoger mis pertenencias antes de salir de la habitación. Mi padre, impaciente por el retraso, golpeó los documentos frente a mí. Ahora, firmemos esto para que todos podamos seguir con nuestro día. Todavía tengo preguntas, dije, ganando tiempo. ¿Por qué este formulario menciona transferencia irrevocable?
¿Y qué significa este párrafo sobre renunciar a todas las reclamaciones futuras? El rostro de mi padre se ensombreció. Esas son solo formalidades legales. Nada de qué preocuparse. De hecho, insistí, parecen muy preocupantes. Esto parece que estaría renunciando a todos los derechos sobre mi herencia. Estás exagerando, intervino mi madre. Tu padre sabe lo que es mejor. Arturo se inclinó hacia adelante. Señorita Williams, entiendo su vacilación, pero sus padres me han explicado en detalle la estrategia de planificación financiera de su familia. Este acuerdo beneficiará a todos. A todos excepto a mí, respondí, mi voz más fuerte ahora. La paciencia de mi padre se agotó. Suficiente. Nos estás avergonzando frente al señor Donahue. Firma los papeles, Marisol. Ahora. La atmósfera en la habitación se había vuelto abiertamente hostil. Andrés nos miraba con creciente alarma, dándose cuenta claramente de que esto no era una discusión financiera familiar normal. Recé para que la cajera hubiera entendido mi nota y estuviera tomando medidas. Todo lo que podía hacer ahora era seguir negándome y esperar que la ayuda llegara antes de que mis padres intensificaran la situación. La tensión en la sala de banca privada era sofocante. Mi padre había abandonado toda pretensión de amabilidad, su rostro enrojecido por una ira apenas contenida mientras yo seguía resistiéndome a firmar los documentos. Mi madre alternaba entre pellizcos dolorosos en mi brazo y súplicas llorosas sobre la lealtad familiar. Después de todo lo que hemos hecho por ti, susurró con dureza, así es como nos lo pagas. Arturo Donahue parecía decidido a proceder a pesar de la coacción obvia que estaba teniendo lugar. Quizás si explico los beneficios una vez más, comenzó, pero fue interrumpido por un golpe en la puerta. La joven cajera había regresado, acompañada de una mujer elegante de unos 40 años, que vestía un traje sastre y una expresión de preocupación controlada. Disculpen, dijo la mujer, su voz autoritaria. Soy Catalina Johnson, la gerente de la sucursal. ¿Puedo tener una palabra con todos ustedes? Mi padre se levantó de inmediato, extendiendo la mano. Héctor Williams. Solo estamos finalizando algunos arreglos financieros familiares con Arturo aquí. Nada que requiera interrupción. Catalina le estrechó la mano brevemente pero dirigió su atención hacia mí. ¿Es usted Marisol Williams? Asentí, un alivio inmenso me invadió. Mi nota había sido entregada. Me gustaría hablar con usted en privado por un momento, si me lo permite, dijo. Eso no será necesario, interrumpió mi padre rápidamente. Marisol no tiene ninguna pregunta que yo no pueda responder. De hecho, si tengo, dije, poniéndome de pie. Mi madre me agarró la muñeca. Siéntate, Marisol. Aún no hemos terminado. La mirada de Catalina se agudizó ante esta interacción. Señorita Williams, ¿podría venir conmigo, por favor? Creo que puede haber algunas discrepancias en la documentación que necesitan aclaración. No hay discrepancias, insistió Arturo, luciendo cada vez más incómodo. Todo está en orden. No obstante, respondió Catalina con firmeza, la política del banco requiere que revise cualquier preocupación planteada sobre la documentación. Señor y señora Williams, pueden esperar aquí. Esto no tomará mucho tiempo. Absolutamente no, espetó mi padre. Marisol no va a discutir nuestras finanzas familiares sin que estemos presentes. Está confundida sobre el proceso, eso es todo. No estoy confundida, declaré claramente. Me están presionando para que ceda mi herencia en contra de mi voluntad. La habitación se quedó en silencio. Andrés, el especialista en fideicomisos, se levantó abruptamente. Creo que debería excusarme de esta reunión, dijo, recogiendo sus papeles. Siéntate, Andrés, ordenó Arturo, pero Catalina intervino. De hecho, necesito hablar con usted y con Andrés de inmediato, le dijo a Arturo, su tono no dejaba lugar a discusión. La seguridad se quedará con la familia Williams hasta que regresemos. Como si fuera una señal, un guardia de seguridad uniformado apareció en la puerta. El rostro de mi padre se contorsionó de rabia. Esto es indignante. Somos clientes valiosos. Marisol, diles que todo esto es un malentendido. Permanecí en silencio, observando cómo Catalina escoltaba a Arturo y Andrés fuera de la habitación.
El guardia de seguridad tomó una posición justo dentro de la puerta, su presencia impidiendo que mis padres lo siguieran. En el momento en que los empleados del banco se fueron, mi padre se volvió hacia mí, su voz un susurro áspero. ¿Qué hiciste? ¿Le pasaste una nota a esa cajera? Estás tratando de humillarnos. Estoy tratando de protegerme, respondí, encontrando valor en la presencia del guardia de seguridad. De tus propios padres, exclamó mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Después de todos nuestros sacrificios? ¿Cómo abrir tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre, desafié? ¿O tratar de engañarme para que firmara y cediera toda mi herencia? Mi padre se acercó, su voz amenazante. Si sigues con esto, ya no eres nuestra hija. ¿Entendido? Tendrás dinero, pero no tendrás familia. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros. Debería haberme devastado, pero en cambio, sentí una extraña sensación de claridad. Esto no era amor. Nunca había sido amor. Era control y explotación disfrazados de obligación familiar. Antes de que pudiera responder, Catalina regresó con otro guardia de seguridad. Su expresión era grave mientras se dirigía a mis padres. Señor y señora Williams, necesito pedirles que salgan con el oficial Jenkins. No vamos a ninguna parte sin nuestra hija, declaró mi padre. La respuesta de Catalina fue medida pero firme. Me temo que debo insistir. Tenemos razones para creer que puede haber un intento de explotación financiera en curso, y la política del banco requiere que separemos a las partes involucradas mientras investigamos. Esto es ridículo, explotó mi padre. No pueden separar a una familia basándose en alguna fantasía paranoica. De hecho, podemos, respondió Catalina, presionando un botón en la pared. La puerta de cristal de la sala de conferencias se cerró con un clic audible. Pioneer Bank se toma muy en serio la seguridad financiera de todos nuestros clientes, especialmente cuando se alega coacción. Mi madre comenzó a sollozar dramáticamente. Marisol, diles que están equivocados. Diles que solo estamos tratando de ayudarte. La miré a la cara manchada de lágrimas, recordando todas las veces que había usado las lágrimas para manipularme en el pasado. No, mamá. Lo que están haciendo no es ayudar. Es robar. Mi padre se abalanzó hacia mí, pero el guardia de seguridad se interpuso entre nosotros. Señor, necesito que se calme de inmediato. Es mi hija, gritó. Es un asunto de familia. La explotación financiera es un asunto penal, lo corrigió Catalina. Ahora, pueden irse pacíficamente con el oficial Jenkins o podemos llamar a la policía. Su elección. La mención de la policía pareció penetrar la ira de mi padre. Sus ojos recorrieron la habitación, calculando sus opciones. Bien, dijo finalmente. Esperaremos afuera. Pero esto no ha terminado, Marisol. Ni de lejos. Mientras el guardia de seguridad escoltaba a mis padres fuera de la habitación, los sollozos de mi madre resonaban por el pasillo. Me derrumbé en mi silla, temblando de adrenalina y alivio. Catalina se sentó frente a mí, su expresión se suavizó. Está bien, señorita Williams. Asentí, aunque bien estaba lejos de cómo me sentía. Su nota mencionaba que la estaban obligando a firmar documentos sobre su herencia, continuó. ¿Puede decirme exactamente qué ha estado sucediendo? Tomando una respiración profunda, comencé a explicarlo todo, el fideicomiso que mi abuela había establecido, mi reciente graduación que activó el acceso a los fondos, la creciente presión de mis padres y las tarjetas de crédito fraudulentas que habían abierto a mi nombre. Catalina escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, asintió con gravedad. Lamentablemente, lo que describe es una forma de abuso financiero que vemos con más frecuencia de lo que podría pensar, miembros de la familia que intentan acceder a fondos que no son legalmente suyos utilizando manipulación emocional o coacción directa. Deslizó la pila de documentos hacia ella. Veamos exactamente qué intentaban que firmara. Mientras leía los papeles, su ceño se frunció. Estos formularios habrían transferido el control total de los activos de su fideicomiso a sus padres como titulares de una cuenta conjunta con plenos poderes de firma. Usted habría conservado la propiedad nominal, pero ningún control real sobre ninguno de los fondos. La realidad de lo cerca que estuve de perderlo todo me golpeó con fuerza.
Si hubiera firmado, podrían haber vaciado sus cuentas de inmediato, confirmó Catalina, y legalmente, habría habido poco recurso. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Catalina presionó el botón para desbloquearla, y Andrés entró, luciendo profundamente incómodo. Señorita Johnson, quiero dejar claro que no tenía idea de que esta era una situación coercitiva, dijo. El señor Donagüe me dijo que se trataba de una distribución estándar de un fideicomiso familiar con el pleno consentimiento de la beneficiaria. Discutiremos eso más tarde, respondió Catalina con frialdad. Ahora mismo, necesito que acceda al historial de la cuenta de la señorita Williams en este banco. Quiero ver si ha habido intentos previos de acceder a sus fondos. Andrés asintió y se fue rápidamente. Catalina se volvió hacia mí. También he pedido a seguridad que revise las grabaciones de las cámaras de días anteriores. Si sus padres han estado aquí antes intentando suplantarla o falsificar firmas, encontraremos pruebas de ello. En 20 minutos, Andrés regresó con los registros de la cuenta impresos y un oficial de seguridad con una tableta. Encontramos algo que debería ver, dijo el oficial, colocando la tableta frente a Catalina. Mostraba imágenes de seguridad de lo que parecían ser 2 semanas antes. Mi padre estaba en una ventanilla, deslizando lo que parecía un cheque y una identificación por el mostrador. La marca de tiempo mostraba que fue durante mi periodo de exámenes finales, cuando yo no estaba ni cerca de este banco. Intentó cobrar un cheque de su cuenta, explicó Catalina. Afortunadamente, nuestro cajero siguió el protocolo y rechazó la transacción cuando las firmas no coincidían y su padre no pudo proporcionar verificación adicional. Andrés luego presentó los registros de la cuenta. Ha habido 3 intentos de acceder a la información de la señorita Williams en el último mes. Cada vez, la persona afirmó ser un usuario autorizado pero no pudo proporcionar la autenticación adecuada. La voz de mi padre de repente retumbó desde el vestíbulo. Esto es indignante. Exijo ver a mi hija ahora mismo. Catalina se levantó. Disculpen un momento. A través de las paredes de cristal, observé cómo se acercaba a mis padres. Aunque no podía oír sus palabras, la autoridad en su postura era clara. El rostro de mi padre enrojeció mientras ella hablaba, mientras que mi madre se aferraba a su bolso, mirando ansiosamente entre ellos. Después de un breve y tenso intercambio, un oficial de policía que aparentemente había sido llamado a la escena se unió a ellos. La expresión de mi padre cambió de ira a alarma cuando el oficial comenzó a hablarle. Cuando Catalina regresó, su expresión era resuelta. La policía está tomando declaraciones de sus padres. Les he explicado que Pioneer Bank presentará un informe sobre el intento de explotación financiera y los intentos previos de acceder fraudulentamente a sus cuentas. ¿Serán arrestados?, pregunté, con emociones encontradas. Eso depende de si desea presentar cargos por el fraude de la tarjeta de crédito y el intento de coacción de hoy, respondió. De cualquier manera, he dejado claro que ya no son bienvenidos en esta sucursal, y he colocado una bandera de seguridad en todas sus cuentas. Me entregó una tarjeta de visita. Esta es la información de contacto de nuestro departamento de fraudes. Le ayudarán a asegurar sus cuentas y pueden remitirla a recursos legales si es necesario. Mientras tomaba la tarjeta, la realidad de mi situación me golpeó de lleno. Al tratar de protegerme, había roto mi relación con mis padres, quizás permanentemente. El pensamiento trajo una compleja mezcla de dolor y alivio. ¿Qué hago ahora?, pregunté, con voz débil. La expresión de Catalina se suavizó. Primero, nos aseguramos de que su herencia esté protegida. Luego, le conseguimos el apoyo que necesita para seguir adelante. El abuso financiero sigue siendo abuso, señorita Williams. Ha demostrado un valor tremendo hoy, y no debería tener que enfrentar las consecuencias sola. Catalina me acompañó a su oficina privada, lejos del alboroto del vestíbulo, donde mis padres todavía discutían con el oficial de policía. El espacio era tranquilo y ordenado, con títulos y certificaciones profesionales colgados en la pared, recordatorios de su autoridad y experiencia que me resultaron tranquilizadores. ¿Le gustaría un poco de agua o quizás un té?, ofreció, señalando una pequeña estación de bebidas en la esquina. Agua, por favor, respondí, con la garganta seca por el estrés y la confrontación. Mientras servía el agua, Catalina mantuvo un comportamiento profesional pero compasivo. En situaciones como esta, es importante que se sienta segura para hablar libremente.
Todo lo que me diga se mantendrá confidencial, excepto lo que deba ser reportado a las autoridades correspondientes. Asentí, tomando un sorbo de agua antes de dejar el vaso con manos temblorosas. Ahora que el peligro inmediato había pasado, el impacto emocional me estaba golpeando con toda su fuerza. Nunca pensé que mis propios padres, mi voz se quebró y luché por recomponerme. Lamentablemente, la explotación financiera por parte de familiares es más común de lo que la mayoría de la gente cree, dijo Catalina suavemente. A menudo comienza de a poco y escala gradualmente, especialmente cuando hay un historial de inestabilidad financiera por parte de los explotadores. Eso describía a mis padres perfectamente. Una serie de pequeñas violaciones de límites que llevaron al intento de robo de hoy. El patrón había estado allí todo el tiempo, pero yo no había querido verlo. ¿Puede contarme sobre el fideicomiso que estableció su abuela?, preguntó Catalina, abriendo un cuaderno. Los términos y condiciones específicos. Le expliqué cómo mi abuela Beatriz había estructurado el fideicomiso, la primera parte accesible a los 18 para la educación, con el saldo completo disponible ya sea en mi 25º cumpleaños o al graduarme de la universidad, lo que ocurriera primero. Fue muy específica en que era para mi independencia financiera, añadí. Los documentos del fideicomiso establecen explícitamente que los fondos son para mi uso y beneficio exclusivo. Catalina tomaba notas mientras yo hablaba. ¿Tiene copias de estos documentos del fideicomiso? Sí, en mi apartamento. Mi abuela me dio duplicados de todo. Bien. Esos serán importantes para establecer los límites legales que sus padres intentaban cruzar. Levantó la vista de sus notas. Ahora, hablemos de las tarjetas de crédito fraudulentas. ¿Cuándo las descubrió por primera vez? Le conté cómo encontré las cuentas no autorizadas, cómo confronté a mis padres y su inquietante justificación de que los recursos familiares eran propiedad comunal. Mientras hablaba, sentí que se me quitaba un peso de encima. Finalmente, alguien con autoridad estaba validando que lo que me había pasado estaba mal. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Andrés entró con una carpeta de documentos. He traído los formularios que se le presentaron a la señorita Williams hoy, dijo, entregándoselos a Catalina. Y he hablado con nuestro equipo de seguridad sobre la participación del señor Donagüe. Catalina revisó los papeles, su expresión se ensombreció. Estos no son formularios estándar de distribución de fideicomisos. Son autorizaciones de transferencia de activos con provisiones de acceso conjunto. Miró a Andrés. ¿Quién preparó esto? Andrés se movió incómodamente. El señor Donagüe los manejó personalmente. Me dijo que fueron revisados por el departamento legal y que eran el procedimiento estándar para distribuciones de fideicomisos familiares. No son nada de eso, afirmó Catalina con firmeza. Por favor, pídale al señor Donagüe que se una a nosotros de inmediato. Después de que Andrés se fue, Catalina se volvió hacia mí. Quiero ser completamente transparente con usted, señorita Williams. Estos documentos le habrían dado a sus padres el control total sobre toda su herencia. Podrían haber retirado todos los fondos, tomado decisiones de inversión sin su consentimiento, incluso haber solicitado préstamos contra sus activos. El alcance de lo que mis padres habían intentado me dejó sin aliento. ¿Cómo pudo el señor Donagüe preparar algo así? No es ilegal. Poco ético, ciertamente. Posiblemente ilegal dependiendo de las circunstancias, respondió Catalina. Eso es algo que nuestro departamento legal deberá determinar. La puerta se abrió de nuevo, y un visiblemente nervioso Arturo Donagüe entró, seguido por un oficial de seguridad. Siéntese, Arturo, ordenó Catalina, su tono no dejaba lugar a discusión. Necesito que me explique exactamente cómo se prepararon estos documentos y cuál es su relación con Héctor Williams. Arturo se tiró del cuello de la camisa. Héctor y yo nos conocemos desde hace mucho. Éramos hermanos de fraternidad en la universidad. Se me acercó hace unas semanas para ayudar a su hija a acceder a su fondo fiduciario. Y le explicó que su hija no estaba al tanto de la verdadera naturaleza de estos documentos, presionó Catalina. Arturo se retorció en su asiento. Dijo que ella no tenía experiencia en asuntos financieros y necesitaba orientación, que la familia había acordado consolidar sus recursos. Eso es una mentira, intervine. Nunca estuve de acuerdo con algo así. Catalina levantó una mano.
Verificó el consentimiento de la señorita Williams de forma independiente, como lo requiere la política del banco. El silencio de Arturo fue condenatorio. Además, continuó Catalina, las imágenes de seguridad muestran al señor Williams intentando acceder fraudulentamente a las cuentas de la señorita Williams hace 2 semanas. ¿Estaba al tanto de esto? Puede que haya oído algo sobre un problema de verificación, admitió Arturo a regañadientes. La expresión de Catalina se endureció. Arturo, está suspendido con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa. Por favor, entregue sus credenciales bancarias a seguridad antes de abandonar el edificio. Mientras escoltaban a Arturo, Catalina se volvió hacia mí. Le pido disculpas por el fallo de nuestro banco en proteger sus intereses. Le aseguro que se tomarán las medidas apropiadas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La seguridad está revisando imágenes adicionales, explicó. La policía está tomando declaraciones de sus padres sobre las acusaciones de fraude con tarjetas de crédito, y nuestro departamento de fraudes ya está implementando medidas de seguridad mejoradas en todas sus cuentas. Como si fuera una señal, otro empleado del banco llamó y entró con una tableta de seguridad. Señorita Johnson, encontramos algo más que debería ver. La tableta mostraba más imágenes de seguridad, esta vez desde un ángulo diferente en el banco. Mi padre estaba en un escritorio con Arturo, pasándose lo que parecían ser documentos. Arturo parecía estar demostrando algo, guiando la mano de mi padre. ¿Cuándo fue esto?, preguntó Catalina. El martes pasado, respondió el oficial de seguridad. Basado en el ángulo de la cámara y lo que podemos ver de los papeles, parece que el señor Donahue estaba ayudando al señor Williams a practicar una firma. Creemos que pudo haber sido un intento de falsificar la firma de la señorita Williams. Me sentí mareada. Habían estado planeando esto durante semanas. La expresión de Catalina era grave mientras devolvía la tableta. Añada esto a las pruebas para la investigación, por favor. Después de que el oficial de seguridad se fue, Catalina se volvió hacia mí con compasión en sus ojos. Señorita Williams, sé que esto es abrumador, pero hay una conversación difícil más que debemos tener. Basado en lo que hemos descubierto, le recomiendo encarecidamente que considere presentar cargos formales contra sus padres por el fraude de la tarjeta de crédito y este intento de explotación financiera. La sugerencia me provocó una ola de emociones encontradas. Eran mis padres, a pesar de todo. La idea de que enfrentaran cargos criminales era devastadora. ¿Irían a la cárcel?, pregunté en voz baja. Eso dependería de muchos factores, respondió Catalina honestamente. Pero las consecuencias legales podrían ser la única manera de asegurar que no intenten algo así de nuevo, ya sea con usted o con otra persona. Me dio un momento para procesarlo antes de continuar. Lo que es igualmente importante en este momento es garantizar su seguridad inmediata y su seguridad financiera. ¿Tiene un lugar seguro donde quedarse? ¿Alguien en quien pueda confiar? Pensé en Liliana, esperándome ansiosamente afuera. Sí, mi amiga Liliana me ha ofrecido su habitación de invitados. Bien. Y en cuanto a sus finanzas, recomiendo que abramos cuentas completamente nuevas en otra institución con protocolos de seguridad mejorados. Podemos hacer los arreglos para que su herencia se transfiera directamente. Mientras discutíamos los siguientes pasos prácticos, el oficial de policía que había estado hablando con mis padres apareció en la puerta. Señorita Williams, soy el oficial Rivera. Si está dispuesta, me gustaría tomar su declaración sobre las acusaciones de explotación financiera y fraude. Tomé una respiración profunda y asentí. Estoy lista. Durante la siguiente hora, relaté todo, las tarjetas de crédito fraudulentas, las conversaciones manipuladoras, la planificación que escuché por casualidad y la coacción de hoy. El oficial Rivera escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias ocasionalmente. Basado en lo que me ha contado y en las pruebas que el banco ha proporcionado, hay motivos para presentar cargos penales, explicó cuando terminé. Sin embargo, como víctima, usted tiene algo que decir sobre cómo procedemos. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Puede presentar cargos formales, lo que probablemente resultaría en arresto y enjuiciamiento. Alternativamente, podría solicitar una orden de alejamiento sin cargos penales, aunque eso ofrece menos protección contra futuras explotaciones financieras. O podría optar por no tomar acciones legales en este momento, aunque no lo recomendaría, dado el patrón de comportamiento que ha descrito.
El peso de la decisión era enorme. Eran mis padres, las personas que me habían criado, por imperfectos que fueran. Pero también habían traicionado mi confianza de la manera más fundamental, intentando robar la independencia financiera que mi abuela había trabajado tan duro para asegurarme. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Por supuesto, respondió el oficial Rivera, dándome su tarjeta. No tiene que decidir de inmediato, pero le aconsejaría encarecidamente que implemente las medidas de seguridad financiera que la señorita Johnson ha sugerido, independientemente de la acción legal que decida tomar. Después de que se fue, Catalina me ayudó a completar el papeleo para asegurar mis cuentas y organizar la transferencia de mi herencia a una nueva institución. Para cuando terminamos, mis padres habían sido escoltados fuera del edificio con la advertencia de no regresar. Su amiga todavía está esperando afuera, me informó Catalina. ¿Le gustaría que la hiciera pasar? Asentí agradecida. Cuando Liliana apareció en la puerta, con el rostro tenso de preocupación, la presa emocional que había estado conteniendo finalmente se rompió. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras ella se apresuraba a abrazarme. Todo va a estar bien, susurró, abrazándome con fuerza. Estoy aquí. No estás sola. Y por primera vez ese día, a pesar de todo lo que había sucedido, comencé a creer que eso podría ser cierto. Las semanas siguientes a la confrontación en el banco pasaron en una neblina de consultas legales, citas de terapia y noches de insomnio. Me mudé a la habitación de invitados de Liliana ese mismo día, empacando solo las pertenencias esenciales de la casa de mis padres mientras ellos todavía estaban siendo interrogados por la policía. La orden de alejamiento temporal que el oficial Rivera me ayudó a obtener significaba que no podían contactarme legalmente durante este periodo, una bendición que me dio espacio para comenzar a procesar lo que había sucedido. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, insistió Liliana, ayudándome a organizar mis escasas posesiones en su acogedor apartamento. En serio, tómate todo el tiempo que necesites para resolver las cosas. Su generosidad fue un salvavidas durante esos primeros días turbulentos. Aunque tenía los recursos financieros para permitirme mi propio lugar, gracias a mi herencia ahora asegurada, no estaba emocionalmente lista para vivir sola. La traición había sacudido mi sentido de seguridad y confianza hasta la médula. Mi primera sesión de terapia fue 3 días después del incidente en el banco. ¿La doctora? Elena Miss se especializaba en trauma familiar y abuso financiero, 2 categorías que nunca imaginé que se aplicarían a mi vida. Lo que estás sintiendo es completamente normal, me aseguró después de que describí la abrumadora mezcla de dolor, ira y culpa que me mantenía despierta por la noche. Estás de luto por los padres que pensabas que tenías, mientras procesas la realidad de quienes son en realidad. Es un ajuste increíblemente doloroso. Sigo preguntándome si debería haberlo visto venir, admití. Había tantas señales de advertencia. La retrospectiva hace obvios patrones que son casi imposibles de ver cuando estás en medio de ellos, explicó la doctora Miss. Especialmente con la familia, estamos condicionados desde el nacimiento a confiar en nuestros padres y a creer que actúan en nuestro mejor interés. Cuando esa confianza se viola, es desorientador en el nivel más fundamental. A través de sesiones semanales, comencé a reconocer los patrones de manipulación financiera que siempre habían estado presentes en mi familia, el sentido de derecho de mi padre sobre los recursos de los demás, el comportamiento permisivo y la manipulación emocional de mi madre, y su creencia compartida de que la obligación familiar superaba los límites personales. Mientras tanto, con la ayuda de Catalina Johnson, establecí nuevas cuentas en un banco diferente con medidas de seguridad mejoradas. Configuramos contraseñas verbales, preguntas de seguridad basadas en información que mis padres no sabrían y requisitos de verificación biométrica. Mi herencia fue transferida directamente a estas nuevas cuentas, a salvo del alcance de mis padres. Considera también establecer inversiones automáticas, sugirió Catalina durante una reunión de seguimiento. Tu abuela claramente quería que este dinero proporcionara seguridad a largo plazo, no solo para satisfacer necesidades inmediatas. Su consejo me recordó la sabiduría financiera de mi abuela. Me encontré deseando desesperadamente que Beatriz todavía estuviera viva para guiarme a través de esta crisis. En su ausencia, me acerqué a la siguiente mejor persona, Pilar Watson, su amiga y colega de toda la vida. El apartamento de Pilar en la comunidad de Retiro se convirtió en un santuario semanal. Conté sus galletas caseras de mantequilla, compartía historias sobre la carrera de mi abuela en la banca y su inquebrantable creencia en la independencia financiera,
especialmente para las mujeres. Beatriz enfrentó mucha discriminación cuando comenzó en la banca, me contó Pilar durante una visita. Los hombres se negaban a discutir sus cuentas con ella, exigiendo hablar con un banquero de verdad. Nunca dejó que eso la detuviera. En cambio, se volvió el doble de conocedora, el doble de preparada que cualquiera de sus colegas masculinos. Estas historias fortalecieron mi conexión con el legado de mi abuela y reforzaron mi determinación de honrar sus intenciones para mi herencia. Con la guía de Pilar, desarrollé un plan financiero integral, asignando fondos para completar la escuela de posgrado, establecer un fondo de emergencia, realizar inversiones conservadoras para el crecimiento a largo plazo e incluso reservar dinero para una eventual compra de vivienda. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, dijo Pilar una tarde, con los ojos brillantes. No solo por proteger lo que te dejó, sino por tener el coraje de defenderte. Eso es lo que ella más valoraba, el coraje y la independencia. 3 meses después del incidente en el banco, recibí una oferta de trabajo de Dexter y Asociados, la firma de asesoría financiera con la que me había entrevistado antes de que todo se desmoronara. El puesto se alineaba perfectamente con mi título de contabilidad y mi nueva pasión por la educación financiera. Nos enfocamos en ayudar a los clientes a establecer límites financieros saludables y lograr seguridad a largo plazo, explicó Leticia Dexter, la fundadora de la firma, durante mi entrevista final. Tu experiencia personal te da una perspectiva única que sería valiosa para nuestros clientes. Aceptar el trabajo significaba posponer la escuela de posgrado, pero sentí que era la decisión correcta. Trabajar con clientes que estaban aprendiendo a tomar el control de sus vidas financieras se convirtió en una forma de sanación para mí. Cada historia de éxito ayudaba a restaurar mi fe en la posibilidad del empoderamiento financiero. La cuestión de presentar cargos contra mis padres seguía siendo la decisión más difícil que enfrentaba. Después de numerosas consultas con la oficina del fiscal de distrito, elegí un camino intermedio, manteniendo la orden de alejamiento y proporcionando pruebas para la investigación interna del banco contra Arturo Donacue, pero sin presentar cargos penales directamente contra mis padres. Las pruebas permanecerán en el archivo, me aseguró el oficial Rivera. Si intentan algo similar en el futuro, ya sea contigo o con otra persona, esta documentación establecerá un patrón de comportamiento. 6 meses después de mudarme con Liliana, finalmente me sentí lista para tener mi propio lugar. Encontré un apartamento pequeño pero soleado en un edificio seguro al otro lado de la ciudad de la casa de mis padres. El día que firmé el contrato de arrendamiento se sintió trascendental. Mi primer hogar verdaderamente independiente, asegurado a través de mis propios esfuerzos y protegido por límites que ahora tenía la fuerza para mantener. El desarrollo más inesperado llegó una semana después de mudarme a mi nuevo apartamento. Recibí una carta de mi madre, enviada correctamente a mi dirección de trabajo en lugar de ser entregada en persona, respetando las condiciones de la orden de alejamiento. Dentro había una disculpa escrita a mano y la noticia de que había solicitado el divorcio de mi padre. Sé que las palabras nunca podrán deshacer el daño que te causamos, escribió. Fui débil y tuve miedo durante tantos años que perdí de vista lo que era correcto. Ahora estoy viendo a un terapeuta y comenzando a entender lo mal que te fallé como madre. No espero el perdón, pero quería que supieras que reconozco el mal que hicimos. La carta incluía documentación de su inscripción en un programa de responsabilidad financiera y su nuevo trabajo en una librería local. No me pedía nada, ni dinero, ni reconciliación, ni siquiera una respuesta. Era simplemente un reconocimiento de la mala acción sin expectativas. Después de discutirlo con la doctora Mins, acepté una breve reunión supervisada con mi madre en el consultorio del terapeuta. El encuentro fue incómodo y lleno de lágrimas, pero marcó el comienzo de una comunicación cuidadosa y respetuosa de los límites. Ya no éramos madre e hija en el sentido tradicional, sino dos adultas estableciendo cautelosamente un nuevo tipo de relación fundada en la honestidad en lugar de la obligación. Mi padre permaneció impenitente. Según mi madre, se había mudado a otro estado para evitar la vergüenza de que el incidente del banco se conociera localmente. Había enviado un mensaje a través de mi madre, llamándome desagradecida y afirmando que yo había destruido a la familia. Lo reconocí como otra táctica de manipulación y elegí no responder. A medida que se acercaba el primer aniversario de la confrontación en el banco, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado. Profesionalmente, estaba prosperando en Dexter y Asociados, donde recientemente había sido ascendida a asesora principal.
Había desarrollado una especialización en ayudar a jóvenes adultos a establecer su independencia financiera, basándome en mi propia experiencia para crear estrategias prácticas y empoderadoras. Personalmente, había construido una red de familia elegida. Liliana seguía siendo mi mejor amiga, Pilar una mentora querida, y había formado nuevas relaciones a través de un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero familiar. Incluso mi relación con mi madre, aunque todavía cuidadosamente limitada, había evolucionado hacia algo más saludable de lo que nunca había sido durante mi infancia. Lo más importante es que había descubierto una fuerza en mí misma que nunca supe que existía, el coraje para defender mi propio valor y futuro, incluso contra aquellos que deberían haberme protegido. El legado de mi abuela no era solo financiero, era el ejemplo que ella dio de una mujer que se negó a ser disminuida o controlada por las expectativas de los demás. En ese aniversario, establecí una pequeña organización sin fines de lucro enfocada en la educación financiera para jóvenes adultos, especialmente aquellos de familias económicamente inestables. Nombrada Fundación Beatriz Williams en honor a mi abuela, ofrecía talleres, asesoramiento individual y recursos para establecer la independencia financiera. El abuso financiero prospera en el silencio y la vergüenza, expliqué en el primer evento público de la fundación. Al compartir nuestras historias y conocimientos, rompemos ese silencio y construimos comunidades de apoyo y empoderamiento. De pie en el podio, mirando los rostros de personas ansiosas por aprender y crecer, sentí fuertemente la presencia de mi abuela. El viaje desde ese aterrador día en el banco hasta este momento de propósito y fuerza había sido doloroso, pero me había llevado a una comprensión más profunda de lo que significa la verdadera riqueza. No son solo números y cuentas o activos en un papel. La verdadera riqueza es tener el coraje de proteger tu futuro, la sabiduría para construir una seguridad significativa y la fuerza para establecer límites saludables, incluso cuando esos límites deben trazarse contra la familia. Sobre todo, es reconocer tu valor inherente y negarte a que nadie lo disminuya, sin importar quiénes sean o qué reclamos hagan sobre tu vida. Cuando pienso en aquella joven que le deslizó una nota desesperada a una cajera del banco, quiero decirle que el camino por delante es más difícil de lo que puedes imaginar, pero encontrarás la manera de superarlo. Y del otro lado, descubrirás no solo la independencia financiera, sino algo mucho más precioso, el conocimiento inquebrantable de tu propia resiliencia y valor. ¿Alguna vez has tenido que defenderte de personas que deberían haberte protegido? ¿Qué te dio la fuerza para trazar esa línea? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, y recuerda darle a me gusta y suscribirte si esto resonó contigo. Tus experiencias podrían ayudar a otra persona a encontrar el coraje para proteger su propio futuro. Gracias por escuchar, y recuerda, la verdadera familia apoya tu crecimiento, no tu explotación.